Buenos días, hermanos. Bienvenidos otra vez a nuestro Café con Dios. Quería, bueno, antes de iniciar, todos hemos tomado estos días para compartir sobre las últimas horas del Señor Jesús. Y cuando uno hemos escogido temas específicos, las profecías y la preparación de las últimas horas sobre Jesús, eh, los juicios a Jesús, y vamos a considerar la muerte y la resurrección también. Pero luego cuando ya se mete uno a estudiar, como estoy haciendo ahorita, para el día de hoy, verdaderamente es pretencioso tratar de, en 3 días, hablar del evento más grande que ha habido en la historia de la humanidad. No alcanzarían los libros, no alcanzarían las horas, ni los maestros, ni predicadores para poder magnificar o poder dar apenas un ápice de lo grande que es todo esto. Y lo que me encanta y agradezco a Dios en todo esto es que mientras uno estudia, uno se humilla más, uno se ve tan pequeño, pero también se cautiva más, es un amor cautivante el del Señor, en que uno pueda decir, oye, esto tan grande, y yo he sido beneficiado con todo esto. Verdaderamente qué grande, qué bonito, que verdaderamente lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Hoy me corresponde sobre los juicios a Jesús. Hemos hablado, siempre sobre las profecías, las últimas horas, los dichos, tal, pero estas últimas horas es tan importante que, por ejemplo, el Evangelio de Juan dedica uno, dos, tres, 7 capítulos, bueno, prácticamente 8 capítulos a las últimas 20 horas, digamos, 24 horas de Jesús. 7 capítulos enteros. Mateo, Marcos y Lucas dedican, no tanto como Juan, pero dedican también bastante tiempo a esas últimas horas, a lo que pasó. Y ayer vimos un poquito la parte profética y un poquito lo que fue el evento. Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De esta maravilla, de esta verdad, porque no se puede, nadie puede negar lo importante que han sido estas últimas horas, ¿ok? La pasión, la muerte de Jesús de Nazaret, Cristo o Jesucristo, como quieren decir, es conocido universalmente y considerado como uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad. Pero desde el punto, para nosotros, nos importa más el asunto teológico y práctico de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Porque tiene que ver con la redención de nuestros pecados. Nosotros la aceptamos por fe, pero hay algunas cosas que vamos a tratar de ver esta mañana. Según Mateo, capítulo, bueno, vamos a leer en Juan mismo, en Juan en el capítulo 18. Una vez que Jesús es traicionado por Judas y fue arrestado, él fue llevado a casa de Anás, que era el sumo sacerdote. Aunque Anás debía ser el sumo sacerdote, Caifás el que ostentaba el cargo en ese momento. Y lo llevaron allá, dice en el versículo eh, algo interesante, antes de hablar de lo del el juicio en casa de Anás. Es interesante para mí que el poder de Jesús, la persona de Jesús, es tan grande, o era tan grande, hoy es tan grande, que los enemigos de él, en cierta manera, creyeron más en ese poder que los mismos discípulos. Estaban más conscientes
del poder de la grandeza de Jesús que los mismos discípulos. Los discípulos estaban con él en el huerto de Getsemaní, en su agonía, dormidos, pero los enemigos dice que mandaron soldados, mandaron una comitiva de linchadores, digamos, para arrestar a un solo hombre que no había dado ninguna evidencia, ninguna pequeña porción de violencia o de pretensión subversiva, ¿no? Subversiva y aparte violenta, ¿no? Y llegan allí. El único que tenía una espada era Pedro, pero todos tranquilos. Esta gente mandó ese poco de hombres para hacerlo, ¿no? Entonces dice el versículo 12 del capítulo 18, dice entonces, la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles y los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Fíjense que ya había dicho, ya el juicio ni ya era necesario, ya había, este hombre no solo ya lo había juzgado, ya lo había arrestado, ya en su corazón, en su mente, en sus decisiones, ya había tomado todo. Arresto, juicio, sentencia, veredicto y sentencia, muerte, ya estaba listo. O sea, ya se señala la hipocresía un poquito de eso, y eso vamos a hablar un poquito si nos da chance. Entonces, llegan allá de la casa de Anás para ese juicio. Dice en el versículo 19, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Jesús le respondió, mira, yo públicamente he hablado al mundo, porque he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hecho oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a casa de Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, fíjate, no hubo. Oye, todo el mundo me ha visto enseñar. Todo el mundo me ha escuchado. Yo no he hecho nada, como decimos que en Venezuela, no he hecho nada oculto, no he hecho caleta, pues. ¿Ok? Pregunta, ¡pum! Le pegó. Si he hecho algo mal, dímelo. Si no, bueno, ¿por qué me golpea? No hubo respuesta. La respuesta fue, lo llevaron a casa de Caifás entonces. Entonces estaban, imagínate, en la madrugada, primero los arrestos de madrugada tienen que ser un delincuente muy grande en esa época y esta época, que para que arresten a alguien de madrugada. ¿Okay? La segunda es el proceso. Okay. Yo solamente que he escuchado 2 veces que hacen algo de madrugada. Esa es una. Okay. Hablando de juicio, de política y esas cosas, ¿no? Cuando se hace de madrugada es porque hay algo que no está claro. Todo lo malo se ampara en la oscuridad. Y nada, y lo tenían de un lugar a otro, del huerto de Getsemaní a casa de Anás, de casa de Anás a casa de Caifás. Todo eso de madrugada, a golpe limpio, por cierto, también. ¿Sí? Y lo llevaron dice en el versículo 28, y lo llevaron de casa de Caifás entonces al pretorio. Que entonces en todo esto, en ninguna parte lo declaran culpable. No haya en él culpabilidad. ¿Okay? Nunca, jamás. ¿Okay? Creo que es en Mateo que también dice ahí junto a la gente del concilio del Sanedrín, que dicen que se reunían 71 hombres allí para tratar asuntos, ¿no? Pero dice allí que en el arresto de Jesús, le prendieron, bueno, aquí lo mismo, ¿no?
y no pudieron conseguir nada contra él, porque dice, los que prendieron a Jesús llevaban, esto está en Mateo 26:57, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, pero le seguía de lejos, dice. En el versículo 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, no responde nada, que testifican contra ti. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído sus blasfemias. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y le ofetaban. Y decían, profetícenos Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Después esto lo llevaron a Pilato. Todo esto, bueno, tampoco hubo nada. Los testigos se contradecían entre sí. ¿Sí? Las 2 veces que estuvo ante el Sanedrín, concilio, fue de madrugada. Este, inclusive forzan a que él mismo se declare culpable. ¿No eres tú el Cristo? Yo no lo dije, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Lo que sigo Jesús, desde ahora veré al Hijo del Hombre, todo esto que dijo después ahí, ¿no? Pero todavía el juicio, legalmente, bueno, ilegal totalmente, según la ley judía y según cualquier ley casi del mundo, pues, del universo. Y luego va entonces a Pilato, que Pilato también lo declara inocente. Ok, volviendo a Juan, ahora en el mismo capítulo 18, versículo 19, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, Pilato salió a ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Bueno, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Entonces Pilato dice, bueno, tómenle y juzguen según la ley de ustedes. Entonces dijeron, no, no podemos porque a nosotros no nos es permitido dar muerte. Imagínate tú la impresión que tuvo que haber dado Pilato en que judíos, sacerdotes judíos, los líderes del pueblo, trajeran a otro judío para que los romanos le ejecuten, le causen la muerte. Eso impresionó a Pilato de entrada. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué? Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, ¿lo dice por ti mismo? Te han echado el cuento, te han echado el cuento. Te han hablado de mí. Fíjate que Pilato hace varias preguntas. La primera es, ¿qué acusación traes? Luego pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Dice, no, pero ¿lo dices tú mismo o te lo han dicho? ¿Tú estás repitiendo como un loro o tú qué? Pilato dice, ¿yo qué sé? Tus amigos me han traído, tu pueblo te han traído a mí para qué? Para que para que ejecutarte. Entonces Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para no entregarme a ti, pero mi reino no es de aquí. Ah, pero entonces eres rey. Pregunta Pilato otra vez, ¿no? Y dice, yo para esto he nacido y para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la de verdad, oye mi voz. Y Pilato pregunta, ajá, ¿y qué es la verdad? Pero salió, dice, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez el judío y le dice, mira, yo no hallo en él ningún delito, segunda vez. ¿Okay? Pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Y yo digo, no, suéltanos a Barrabás.
que eso era inaudito. O sea, ese sí era un ladrón, un conspirador, un asesino. En Hechos 3 dice que ellos mataron al autor de la vida y que pidieron un homicida. ¿Sí? Pero a Jesús no, que no quiso. Y algunos piensan que la cruz en que murió Jesús era para Barrabás, no, no era para Jesús. Bueno, en fin, pero quería resaltar algo aquí antes que se me escape, es que Pilato dice que es la verdad, pero no se quedó para escuchar. En fin, hermano, ya sabemos el desenlace. ¿Ok? Finalmente, Pilato dejó que la multitud decidiera, este, como un fracaso del proceso debido. O sea, ni los judíos, ni los sumos sacerdotes, ni el Sanedrín, ni Caifás, ni Anás, ni siquiera Pilato, nada. Entonces dejaron que una turba decidiera. Y pues, por supuesto ya sabemos qué es lo que pasa. Pero déjeme aquí antes de irme porque ya se acabó el tiempo. Jesús fue, toda esa última semana comienza cuando Jesús limpia el templo y les quita el negocio que tenían los sacerdotes ahí. Y luego entonces, cuando ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te dijo a ti que tú podías entrar en el templo y quitarnos y cambiar las cosas, chicos? Y Jesús les dice, él habla del bautismo de Juan, ¿es de los dioses o es de los hombres? Yo te contesto y tú me contestas si el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres. No, no podemos contestarte porque ellos sabían que si decían que no, tenían a Juan como profeta y tenían al pueblo. Y si decían que sí, Jesús le dijo, bueno, yo tampoco les digo. Pero sí les dijo, los prostitutos y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos porque ellos sí escucharon a Juan. En fin, hermanos, miren, y luego, claro, desde ahí comenzaron a tramar para hallar a Jesús culpable. La otra cosa es que Jesús saca los mercaderes del templo, elimina el negocio, pero sí entran los ciegos y los cojos y los sana. Entonces cuando ellos se molestaron más. El juicio de Jesús siempre es cuando amenaza los intereses de los poderosos. Y hoy día es igual. Cuando Jesús viene en su plan de redención, a redimirnos del pecado, a liberarnos de la esclavitud del pecado, eso amenaza los intereses de muchos. ¿Okay? Si hay menos drogadictos, porque se convierten al Señor, porque el Señor los redime, los libera, eso amenaza el negocio de lo que viene allá. Lo de la pornografía, cualquier tipo de cosa que daña, digamos, el templo de Dios hoy día. Y nosotros no podemos ser cómplices de aquellos que todavía siguen persiguiendo a Jesús. Jesús es perseguido porque simplemente nos quiere redimir a nosotros todavía hoy. Y los poderes de este mundo están orientados a impedir el plan de redención del Señor. ¿Sí? Y nosotros no podemos hacer eco ni podemos permitirnos favorecer todos esos planes inicuos, ¿no? Nosotros más bien debemos ir al Señor para que nos sane y una vez sanados, vamos a confesar esa redención. Este tipo de Pascua debe servirnos para eso, para poder confesar el nombre del Señor, para seguir predicando, para llenar del Evangelio nuestra familia, nuestros amigos, todo eso. Necesitamos evangelizar. Necesitamos llenar al mundo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este día, por este espacio que nos ofreces para alegrarnos, para amarnos unos a otros y para reflexionar de tu palabra y de la historia de la redención. Tú viniste, Señor, a mostrar el amor compasivo del Padre. Haz, Padre, que esta gente conozca ese amor en sus corazones, en sus mentes, en sus almas. Y sobre todo, permite que nosotros, mientras estamos en esta vida, podamos buscarte, Señor, y que tú no solamente entres a nuestro entendimiento, sino que penetres en nuestro corazón, en nuestras pasiones, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones,
y revela en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, tu presencia, para que venga, Señor, totalmente, que nos toque, nos encienda con tu llama de amor, para ser libres, y una vez libres, eh, salir de todas formas de pertenencia, Señor, y con ese calor interno en nosotros podamos confesar. Oramos, Padre, para que tus hijos puedan llegar a sentir tu presencia y sean inmersos en tu amor profundo, cálido y afectuoso, Padre. Y a nosotros, Señor, valientes amigos, muéstranos tu misericordia. Permítenos ser agradecidos en tu forma gentil. Sabemos, Padre, que estás trabajando en nosotros y sabemos que no nos dejarás solos. Sabemos también que de una manera nos vas a resucitar para la Pascua, de una forma adecuada a nuestra historia y a nuestro temperamento, Señor. Pido, Padre, para que estos últimos días nos invites a entrar plenamente en el misterio de tu pasión y que nos traigas, Padre, un deseo de crecer, un deseo de aceptar la cruz que nos das. Y sobre todo, permítenos el deseo de elegir nuestro camino y seleccionar tu cruz, para que tú seas, Señor, revelado en la vida de muchos otros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.